Los chivos no van a ingresar acá. Están ingresando ya. Ay, los chamacos. Buenas tardes, Miss. Hola, Buenas chicos, ¿cómo tardes. están? Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes. Vamos, mientras van ingresando, vamos a esperar un ratito a que terminen de llegar tus compañeritos para poder empezar la clase, ¿ya? Esperamos un poquito, ¿ya, chicos? No. Buenas tardes, mi salud. Hola, chicos, buenas tardes. Esperamos unos minutitos a que sigan ingresando tus compañeritos. Ya, Miss. Para poder empezar la clase, ¿ya? Miss. Ok. Miss, ¿vamos a hacer ciencia o personal? Vamos a ver los dos cursos. Primero personal, les voy a dar un repasito chiquitito, y luego ciencias, ¿ya? Ya. Miss, denle plazo hasta las 3:02. Miss, a los que no han podido entrar todavía, denle plazo a las 3:02. A las 4:02. ¿Ya, Miss? Acá hay compañeros que no están. Sí, Hito, vamos a esperar unos 5 minutitos porque recién van a ser las 4. Se han adelantado en ingresar, muy bien, son puntuales.
vamos a darles tiempo hasta las 4:05 para que puedan ir ingresando, ¿ya? Una vez que ingresen la mayoría para poder avanzar o empezar nuestra clasecita, ¿está bien? Ya, Miss, ya. Ya, listo, gracias. Ahí encontré a una mujer que me dijo... Buenas, Miss. Hola, hijo, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien. Hola. Muy bien, ya se están uniendo la mayoría, ya estamos casi la mayoría. A ver, esperamos 2 minutitos, a ver si alguien más se une. Ya está entrando, ya reenvié el Zoom al grupo. Ya, mi amor, está bien. Ahí ahorita vamos a empezar. Miss, ya somos 14. Sí, ya estamos 14. A ver, chicos, una consulta. ¿Han tenido algún inconveniente con el tema del examen? ¿Les ha parecido difícil? ¿Ha estado difícil o algo así? Miss, el examen de ciencia estaba bien, estaba fácil. ¿Estaba fácil? Sí. ¿Ya ves? Sí. Estaba fácil. Les he puesto más o menos para marcar y también para resolver algunas cositas, ¿ya? Que, bueno, hemos ido viendo durante el tema, durante los temas, ¿no? ¿Alguna duda que hayan tenido? Me lo hacen saber el día de hoy, ¿entendido? ¿Ya? Las dudas que tengan me lo hacen saber el día de hoy y vamos a ver también el examen. Ya tienen su examen ahí para poder, vamos a ver, van a participar y ustedes mismos vamos a hacer la resolución de su examen también, ¿ya? ¿Listo? Sí, allá. Miss, Dime. ¿cuándo va a enviar las notas? Ya lo voy a mandar. ¿Ya, chicos? Ahorita vamos a empezar. ¿Personal piso o CTA? Con personal primero. Okay. ¿A qué nos acaba el sub, verdad? Tenemos una horita, ¿ya? Ahí les voy a compartir la pantalla. Un momento. Ya, Miss. ¿Listo, chicos?
¿Esas clases de hoy o el pasado, Miss? Es la clase anterior, esta es de personal, ¿ya? Para ayer. Ajá. A ver, chicos. Bueno, ya estamos casi la mayoría. Vamos a empezar la clase, ¿está bien? A ver, vamos a ver. Ya está. Sí, ya, empezamos la clase, ¿ya? A ver, Empecemos, Miss. ¿ya chicos? Muy bien. Bueno, en la clase anterior hemos visto el tema de la Contraloría General de la República, ¿no es cierto? ¿Qué era la Contraloría General de la República? Sí. Es un órgano de control de administración del Estado. Este órgano es una institución autónoma que puede, por ejemplo, tomar el control de tanto, puede actuar sin necesidad de tener o tener permiso del Estado, ¿ya? Por eso se le dice que es autónomo. Porque, por ejemplo, si alguna institución, ¿alguien está escribiendo, chicos? Dairon, ahí se sale su nombre. Ahí sale, Miss. Tyron. A ver, chicos. Tyron, Miss. Vamos a ver, para empezar la clase, primero, dejen de manipular su pantalla, ¿ya? Y cuando tengan que participar, levanten la mano. Ya saben que para poder trabajar ordenadamente, ¿ya? Si necesitan participar, también igual, de la misma manera. ¿Está bien? Listo. A ver, entonces empezamos. Como les decía, la Contraloría General de la República es una institución que es autónoma, que puede decidir tomar decisiones por él mismo, ¿ya? Esta institución es, por ejemplo, para que una persona pueda ser designado como contralor, ¿ya? Quien pueda ejecutar este rol, es designado por la Comisión Permanente del Congreso de la República. La propuesta lo realiza el Poder Ejecutivo. O sea, ¿quién es representante del Poder Ejecutivo? ¿Quién es representante del Poder Ejecutivo? Chicos, ¿se acuerdan? Que Miss, vuelvo a repetir la pregunta. ¿Quién es representante del Poder Ejecutivo? ¿El presidente o el administrador? El presidente, ¿no es cierto? Entonces es propuesto por el presidente, propuesto por el Poder Ejecutivo, por un periodo. Esta persona puede ejecutar este rol, puede llevarlo durante 7 años, ¿ya? El Contralor va a gobernar en esa institución durante 7 años. Es el mayor funcionario de rango de este sistema y también goza de los mismos derechos que los ministros del Estado. También tiene los mismos pagos, ¿ya? Pero para que esta persona pueda ser elegida, ¿qué es lo que tiene que ser? Tiene que tener primero las características necesarias como para que pueda ser elegido. Como por ejemplo, lo vamos a ver aquí. Aquí está. Los requisitos para que un contralor sea elegido, primero tiene que ser peruano de nacimiento, ¿ya? También debe gozar del pleno ejercicio de los derechos civiles. O sea, quiere decir... ¿Qué quiere decir? ¿Que sea menor de 40 años? Claro, no puede ser menor de 40 años. No puede ser menor de 40 años. Tiene que ser de 40 años a más. Ahora, dice que tiene que gozar del pleno ejercicio de los derechos civiles. ¿A qué se refiere esto? Que no debe tener ningún, por ejemplo, ningún antecedente, ¿ya? Antecedente me refiero, por ejemplo, antecedentes penales, antecedentes judiciales, ningún tipo de ello, ¿ya? Ahora, también tener al tiempo de la designación no menos de 40 años de edad. Ya saben, no debe ser menor de 40 años, de 40 años para arriba. Ahora, luego también debe ser una persona profesional,
debe tener el título No, profesional no, universitario, ya no menor de 10 años. ¿ya? Y debe estar habilitado también en el colegio profesional, o sea, tiene que tener un código en el que aparece en el código profesional de la carrera que haya ejecutado, aparece un código. Entonces, mediante ello, se registra que sí es profesional universitario y titulado en esa carrera, ¿no? Luego, debe tener un ejercicio profesional no menor a 10 años. ¿Entienden por esto? ¿A qué se refiere? Sí, profesora. ¿A qué? ¿A qué se refiere? A ver, Sí, Miss. ¿entienden esto? No tanto, Miss. Ya, dice, el ejercicio profesional cuando te dice ejercicio profesional de no menor a 10 años, quiere decir que esta persona ha tenido que trabajar durante 10 años anteriores, quiere decir que debe tener experiencia en lo que hace, ¿ya? ¿Se entiende? Sí, Miss, ya entendí. Ya. Entonces, la persona debe tener experiencia de 10 años. Luego, debe tener una conducta intachable. Es como por decir, como un alumno de colegio. A ver, en el salón, un alumno intachable puede ser el alumno que se comporta bien, que llega temprano a clases, que cumple las tareas. Que nunca falta ni que nunca hace, nunca tenga falta de respeto ni Claro, tiene que ser una persona. las canciones. Ajá, eso mismo. Tiene que ser una persona con conducta intachable. A eso se refiere, ¿ya? A ver, Benjamín. Benjamín. ¿Quién es Benjamín Miss, la Maldonado? música. Miss, Sí, música. Es Benjamín Maldonado. A ver, hijo, Hola, qué bueno. por favor, concéntrate. Ya, no juegues con tu audio. Ya está. A ver, entonces, para que sea un controlador, tiene que tener todos estos requisitos. Y las funciones que que se realiza dentro de la Contraloría, una de las funciones principales, es supervisar la legalidad y la ejecución del presupuesto del Estado. Cómo se está llevando, cómo se está administrando, por ejemplo, el tema de si están cumpliendo con las leyes. No. Es otra vez Benjamín. ¿Quién es? Miss, que todos apaguen su audio. Sí, bótalo, sí, bótalo. Sí, sí, después de los videos graciosos. Miss, que todos apaguen su audio. Así para A ver, que nadie chicos, ¿quién es Benjamín? Ya está. Ha salido, me parece. A ver, vamos a ver. Interrumpen la clase. Chicos, si vuelven a hacer bulla, yo los voy a sacar de la clase, ¿ya? A ver, listo. Ahora sí seguimos, ¿ya? Entonces, una de las funciones principales es que debe administrar o debe supervisar la legalidad de la ejecución del presupuesto del Estado. También supervisa las operaciones de la deuda pública y de los actos de las instituciones sujetas al control. ¡Oigan, no hagan eso! ¡Estamos explicando! Oye, está loco. Ya está, ya lo elimité. Miss, alguien utilizó ese foto en pantalla. ¡Qué horror! Ya lo eliminé. Audio. A ver, chicos, silencio. Ya está, ya lo eliminé. Ya lo eliminé. Nadie pone, ¿cómo se llama? Cámara. Todos cierren su cámara. Nadie pone la cámara. Hay 2 personas más. Gracielita, por favor, tu cámara. Johan, tu cámara. Ya, nadie va a poner cámara. Ya está. Johan, tu cámara, por favor, desactiva tu cámara. Listo. Ya, ahora sí. Seguimos. Entonces, la Contraloría General efectúa auditorías también. Por ejemplo, si alguna institución está infringiendo contra la ley, se puede hacer una queja a la Contraloría y se manda y va una persona a efectuar una inspección a ese lugar. No sé, va a hacer la inspección a ese lugar. Miss, que todos desactiven su audio.
Sí, todos están desactivados, no te preocupes. Entonces, la auditoría quiere decir que va a supervisar de qué manera está trabajando ese lugar y de acuerdo a ello, si por ejemplo, si esa institución al cual se está supervisando no está cumpliendo con las reglas o con las leyes que normalmente se dan, con las reglas que se dan dentro de la Constitución, entonces el Contralor, dentro de la auditoría, va a ponerle una multa, una sanción, ¿ya? Aquí vamos a ver las sanciones, por ejemplo, ¿de qué manera lo sanciona? Una amonestación que puede ser, por ejemplo, como una llamada de atención. Cuando en el colegio te llaman la atención, esa vendría a ser una amonestación. Luego viene la multa, ¿no? Si de repente tiene ya varias veces, se le ha avisado, reiteradas veces se le ha avisado y sigue sin cumplir, entonces le ponen la multa. Luego está la suspensión del registro de sociedades de auditoría o la exclusión definitiva del registro de sociedades de auditoría. Miss, la pantalla se había abierto por un rato y aparece Sí, pantalla principal. Sí, hijito, sí. Entonces, Perfecto. de acuerdo a lo que la institución esté infringiendo, ¿ya? De acuerdo a eso nada más se coloca una amonestación, una multa o una sanción. Eso lo realiza el Contralor, ¿ya? Esas serían las funciones y lo que realiza o de qué manera trabaja el Contralor dentro del país, supervisando las instituciones del Estado. ¿Está bien? ¿Hasta ahí se entendió? ¿Tienen alguna duda? No hay ninguna duda. ¿Está No todo hay bien? ninguna duda, está todo claro. Ya, a ver. Espérame, vamos a ver. A ver, les voy a compartir la otra pantalla. Ya, Miss. Uh-huh. A ver, aquí, nuevo. Esto es de lo de hoy día. Lo que nos ha tocado el día de hoy en ciencia y tecnología, ¿ya? ¿Está bien? Miss, pero esa es la página principal de personal. Sí, ya terminamos con personal. Solo les quería hacer un repasito de la clase anterior si tenían alguna duda. ¿Está bien? Ya, ahora No, a mí no tenemos ninguna duda. ya todo claro. ¿Ya quedó todo claro? Sí, Miss. Listo. A ver, entonces seguimos con lo de hoy día, ¿ya? Hoy día hemos hablado acerca de qué? De la temperatura, ¿no es cierto? La temperatura, Miss. La temperatura. Vamos a verlo acá. Ajá. De la temperatura. De la temperatura. Entonces, la temperatura, ¿qué era la temperatura? ¿Se acuerdan? Una magnitud física. ¿Pero qué realizaba esa magnitud física? O sea, ¿por qué es una... Energía interna de un cuerpo. Energía interna de un cuerpo. Es la energía interna de un cuerpo. La ¿no? energía interna medida, del cuerpo humano. Objeto o medio ambiente general. Es la medida, o sea, la medida del objeto de la energía, ¿no es cierto? Ahora, tenemos los tipos de temperatura también. ¿Qué tipos de temperatura habíamos visto? Temperatura en física, temperatura corporal. Temperatura. ¿Qué temperatura más? Temperatura basal. También. Corporal. Corporal. Ignición. Ambiente. Temperatura ambiente. Basal. Temperatura ambiente. Ajá. A ver, ¿a qué se refería la temperatura en física? Se pone bueno.
A ver, chicos, ¿a qué se refería la temperatura en física? Una magnitud. La temperatura que se para refiere a la medir magnitud que A ver, utiliza para medir la energía Cristian. cinética. Muy bien. A ver, chicos. Chicos, levanten la manito para que puedan hablar, porque si van a hablar todos, no se va a entender, ¿ya? A ver, nos organizamos. A ver, Cristian, dime. ¿Miss? Sí, dime, hijo. La temperatura física, la temperatura se refiere a la magnitud utilizada para medir la energía cinética. Es un sistema de termodinámico. ¿Ya? Que a mayor movimiento y aumenta la temperatura. A mayor movimiento aumenta la temperatura. Y a menor movimiento. Mientras que a menor movimiento la temperatura tiende a disminuir. Tiende a disminuir, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, la temperatura en física se refiere a la energía cinética, ¿no es cierto? Mientras haya más movimiento, la temperatura va a aumentar, y mientras haya menos movimiento, la temperatura va a disminuir, ¿ya? Un ejemplo de energía, un ejemplo de energía cinética. Como correr, ¿no es cierto? Como correr, muy bien. Si yo voy a correr, por ejemplo, a gran velocidad, ¿qué va a pasar? La temperatura corporal va a aumentar, ¿no es cierto? Sí, Miss. Y si voy a parar, la temperatura corporal va disminuyendo. Va disminuyendo, ¿no es cierto? Muy bien. A ver, tenemos también la temperatura corporal. La temperatura corporal tiene que estar a 37 grados, ¿ya? Sí. Esta temperatura dice que se refiere al aumento o a la disminución del calor del organismo, ¿no es cierto? Entonces, si va a haber un aumento de calor del organismo, ¿qué va a pasar? Significa ¿Qué va a pasar? A ver, Yamile. ¿Quién está levantando la mano? Yamile. Miss. ¿Qué va a pasar? Si la temperatura corporal aumenta, ¿qué va a pasar? Vi que han levantado la mano. A ver, te pregunto, Yamile. ¿No? ¿Presencia de fiebre? Va a haber presencia de fiebre, ¿no es cierto? Ajá. Y si la temperatura corporal del organismo baja, ¿qué va a pasar? Hipotermia. Puede indicar que tiene hipotermia. Presencia de hipotermia, ¿no es cierto? Entonces, quiere decir que si va a haber más calor, va a haber fiebre, y si va a haber menos calor, quiere decir que va a haber frío, ¿no es cierto? La hipotermia viene de frío. ¿Ya? Ahora, tenemos la temperatura basal. La temperatura basal puede alcanzar, es la temperatura más baja que puede alcanzar un cuerpo en reposo. El cuerpo en reposo quiere decir que es un cuerpo que no está en movimiento, ¿ya? Que no está en movimiento. ¿Está bien? Y puede alcanzar la temperatura más baja, o sea, puede ser frío. La temperatura de ignición es una sustancia o material, ya es una sustancia o material que comienza a arder cuando está cerca a una fuente de calor. ¿Arder? Ya, a arder o a quemar, se podría decir, cuando está cerca a una fuente de calor. Cuando se haya... Es una sustancia o es un material que empieza a quemarse cuando está cerca al calor, ¿ya? A una fuente de calor. Ajá. La temperatura ambiente es aquella temperatura en el que una persona se puede adaptar, o de repente un animal, un ser vivo se puede adaptar. ¿De qué manera? Porque en una temperatura ambiente
como sabemos, la temperatura ambiente se refiere a que no puede hacer... Y el calor. A ver, chicos. En que la temperatura ambiente se refiere a que no puede hacer mucho frío, ni tampoco puede hacer mucho calor. Porque recuerdan, cuando hace mucho frío, ¿qué va a pasar? Cuando hace mucho frío, ¿qué va a pasar? Le puede dar hasta hipotermia, ¿no es cierto? Entonces, o se puede, cuando sube la temperatura ambiente, ya cuando hablamos del ambiente, en este caso, se refiere a la temperatura del aire, así, ya, en este caso se mantiene controlado, en equilibrio. Es por esta razón que una persona, un ser vivo, se puede adaptar, ¿ya? Ahora vamos a ver la otra temperatura, otro tipo de temperatura. Temperatura corporal. La temperatura corporal ya lo hemos visto. Temperatura atmosférica. La temperatura atmosférica, ¿no es cierto? Tenemos la temperatura atmosférica también. La temperatura atmosférica ya se refiere al tema del nivel de calor que existe en el aire, ¿ya? De manera... Ajá, de la atmósfera, atmosférica, viene de atmósfera. Esto se define en 3 tipos de clima. Ya la atmósfera, esta temperatura se define en 3 tipos. El primer tipo es los macrotérmicos. Los macrotérmicos, que se refieren a ¿qué? A la temperatura más... altas temperaturas. Altas temperaturas, ajá, así es. Altas temperaturas. Mesotérmicos son los climas templados. Los climas templados. ¿Cuándo decimos que son climas templados, por ejemplo? ¿Variado? Un clima templado. No mucho calor. Cuando no hay mucha calor, ni mucho muy frío. Ni mucho frío, ¿no es cierto? Y los microtérmicos, que son bajas temperaturas. Bajas temperaturas. Quiere decir que son lugares donde hace frío. Y altas temperaturas donde hace calor. Donde hace calor. Por ejemplo, altas temperaturas, ¿dónde podríamos decir, en qué lugar podríamos decir que tiene, que el lugar tiene altas temperaturas? ¿El desierto? En el desierto, ¿ya? ¿Otro lugar? Piura. También la selva, ¿no es cierto? La selva también tiene lugares que tiene altas temperaturas, como sí, también tiene climas templados y bajas temperaturas, por ejemplo. La montaña. Antártida. Montañas. Las montañas. La Antártida tiene bajas temperaturas. La Antártida, ¿no es cierto? El Polo Norte. El norte. Claro, el Polo Norte. Muy bien. También, a su vez, dice que la temperatura atmosférica tiene 3 categorías. Ya, estas categorías son temperatura máxima, temperatura mínima y temperatura media. La temperatura máxima ya es una temperatura, como su nombre lo dice, temperatura más alta, ¿no es cierto? Es la temperatura más alta que se registra en el aire. La temperatura que se registra en el aire. Por ejemplo, es como una medición. Por ejemplo, el día de hoy, es como por decir, ¿a qué grado estamos? Se registra en el aire y en un periodo, por ejemplo, del día, ¿no? Hoy día, ¿a qué grado, por ejemplo, ha llegado el frío? El frío, por ejemplo, ha estado, digamos que ha bajado 17 grados. Ha hecho mucho frío. Entonces, vamos a decir que está en una temperatura alta y en una temperatura baja. Mínima. Media. Chicos, escucha bien. Si la temperatura me indica que está a 17 grados, ¿qué quiere decir? Que está en una temperatura alta o en una temperatura baja. Baja. En una temperatura baja, ¿no es cierto? Sería una temperatura mínima, ¿no es cierto? Estaríamos hablando de las temperaturas mínimas. Y si el registro de la temperatura me indica que el día de hoy está registrando más o menos
una temperatura de 25 grados, 27 grados. ¿Es una temperatura alta o una temperatura baja? Alta. Máxima. Alta, ¿no es cierto? Una temperatura Máxima. Ajá. Máxima. Y la temperatura media es el promedio de temperaturas entre máximas y mínimas de un lugar. Estos datos también se O pueden nublado. obtener. Como No, esas temperaturas se pueden obtener a medias mensuales, anuales, como ¿no? la O Sierra prolongadas. O prolongadas. Puede ser, por ejemplo, en este caso, las temperaturas entre máximas y mínimas son las temperaturas que registran una temperatura, se podría decir como templada, intermedia, ¿ya? Y este tipo de temperaturas normalmente se registra como mensuales, o sea, es como por decir, durante un mes. Durante un mes tengo que ver, a ver si realmente ha habido temperaturas medias, ¿ya? O también puedo registrar este tipo de temperaturas durante un año, ¿ya? Que es más largo. Durante un año, de repente periodos más largos, puede ser 2 años o 3 años, ¿ya? Es esto. Ahora, también les puse la diferencia entre calor y temperatura. La diferencia de calor y temperatura. Chicos, luego vuelven a ingresar para terminar esto, ¿ya? Vuelven a ingresar, ¿ya? Me parece que ya nos van a cerrar el Zoom. Miss? Chicos, escuchen primero. A ver, parece que el Zoom se va a cerrar. Ya. Ya, vuelven a ingresar por el mismo link. ¿Está bien? Listo. A ver, chicos. Dairon. Se escucha como... Ya. A ver, cuando se cierra el Zoom, ingresan por el mismo link. ¿Entendido? Ya está. ¿Qué es temperatura? ¿Qué es temperatura y qué es calor? Dairon, a ver, dime. Creo que te está gustando hablar mucho. A ver. ¿Qué es temperatura, Dairon? ¿Dairon? Y yo, A ver, Yamile. ¿Qué es la temperatura? magnitud, es la magnitud que mide el calor. Es la magnitud que mide el calor, ¿no es cierto? Que mide la energía, ¿no es cierto? Es energía. ¿Y el calor? Miss, Es el movimiento total de las partículas. Miss, y la Es temperatura de ebullición. Energía total del movimiento de las partículas en un cuerpo. No, me estás logrando, ¿cierto? Saca, por favor, saca. A ver, un momento, chicos. A ver, el calor depende de la velocidad de las partículas, ¿cierto? Depende de la velocidad de las partículas en movimiento, ¿no es cierto? Y de ello podemos obtener la temperatura, ¿ya? Entonces vamos a ver la temperatura de fusión y ebullición. Esta temperatura, la temperatura de fusión y ebullición, ¿cuándo se da? Esto se da mediante los estados sólido, líquido y gaseoso. ¿Pero de qué manera? Por ejemplo, el punto de fusión inicia cuando pasa de un estado sólido a un estado líquido, ¿ya? Entren ajustes. A ver, el punto de fusión inicia cuando pasa de un estado sólido a un estado líquido. ¿Cuándo sucede esto? El estado sólido, por ejemplo, es el hielo en sí, ¿ya? Cuando el agua está en su estado sólido, está en forma de hielo, ¿no es cierto? Entonces, al estar congelado, cuando va a aumentar la temperatura, cuando aumenta el calor, cuando aumenta el calor, ¿qué va a pasar? Va a pasar a su estado líquido. En ese punto de cambio se le llama temperatura de fusión. Acá lo vamos a ver.
Aquí está. fusión. Cuando tenemos el estado, cuando está en el estado sólido, lo tenemos en forma de hielo aquí. Cuando aumenta la temperatura, va a empezar a diluirse, ¿no es cierto? Va a ser líquido. Se va a empezar a derretir, ¿no es cierto? Entonces, ese cambio a